Eran las 7 de la mañana cuando el notario terminó de leer el testamento. La sala estaba tan silenciosa que podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Mi hijo Javier apretaba la mano de su esposa Laura, con una sonrisa contenida, y yo, sentada frente a ellos, apenas podía respirar. Mi esposo Ernesto había muerto hacía 3 meses, después de 30 años de matrimonio, y ese día por fin conoceríamos sus últimas voluntades. El notario levantó la vista, ajustó sus gafas y leyó con voz monótona: a mi esposa, Carmen Salas, le dejo la cabaña situada en la Sierra de Segovia, con todo su contenido. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La cabaña, esa construcción abandonada que ni siquiera tenía agua ni luz. El notario continuó, sin pausa: a mi hijo Javier y a su esposa, Laura Martín, les dejo la vivienda familiar de Madrid, las cuentas bancarias y la suma total de $5 millones. ¿5 millones? Y la casa donde había vivido toda mi vida. El silencio fue tan pesado que me dolieron los oídos. Debe de haber un error, murmuré con la voz quebrada. Ernesto no habría hecho algo así. Laura sonrió sin levantar mucho la cabeza. No hay ningún error, Carmen. Mi suegro sabía perfectamente lo que hacía. Quédate hasta el final, porque lo que encontré en aquella vieja cabaña cambió mi vida para siempre, y convirtió la humillación más grande en mi victoria más inesperada. El notario nos despidió con un gesto mecánico. Salimos a la calle, y el sol de abril me golpeó el rostro como una bofetada. Caminamos en silencio hasta el coche. Javier no me miró ni una sola vez. En el trayecto el aire parecía cortarse con cuchillo. Al llegar a casa, esa casa que ya no era mía, él fue directo a su despacho. Laura me siguió hasta la cocina, apoyó las manos en la encimera y dijo con voz dulce envenenada: suegra, creo que debemos hablar de su futuro. Me quedé inmóvil, sujetando una taza vacía. ¿Mi futuro?, pregunté, aunque ya sabía a dónde iba esa conversación. Sí, respondió, alisándose el cabello, esta casa ahora pertenece a Javier y a mí, y sinceramente, creemos que lo mejor es que usted viva en un lugar más tranquilo. ¿Quieres decir la cabaña?, dije, sintiendo como la garganta se me cerraba. Exactamente, contestó con una sonrisa, tiene su propio terreno, su espacio, su paz. Supe que no había nada que discutir. Esa misma noche preparé 2 maletas, las únicas que podía llevar. Mientras doblaba la ropa, mis manos temblaban. Javier entró en la habitación. Su expresión era una mezcla de culpa y miedo. Mamá, Laura solo piensa en lo mejor para todos. Lo miré y apenas reconocí al niño que había criado. ¿Y tú también piensas que lo mejor es echarme de mi casa? No respondió, solo dijo: papá confiaba en nosotros. Y salió, dejándome sola con el sonido de la lluvia contra las ventanas. A la mañana siguiente, el chofer de la familia dejó mis maletas frente a la vieja cabaña de la granja. La puerta estaba cubierta de musgo, las ventanas rotas, el techo hundido por los años. Abrí la puerta y un olor a humedad me recibió como un golpe. Allí, entre polvo y telarañas, estaba el último recuerdo de mi esposo, un baúl viejo con las iniciales ES grabadas. Lo abrí, solo había herramientas oxidadas, una manta y una llave colgada con una cinta de cuero. No le di importancia. En aquel momento, lo único que sentía era soledad. Pasé los primeros días sin dormir. El silencio era tan profundo que escuchaba cada crujido de la madera. A veces creía oír la voz de Ernesto en mi cabeza, repitiendo su frase favorita: nada es lo que parece, Carmen. Pero entonces la realidad me golpeaba de nuevo, y recordaba la sonrisa fría de mi nuera, el gesto ausente de mi hijo, la puerta que se cerró tras de mí. Un viernes por la tarde, Laura apareció frente a la cabaña en su coche nuevo. Llevaba gafas de sol enormes, y un abrigo que seguramente costaba más que todo lo que había en aquella casa. Vine a ver cómo se adapta, suegra, dijo sin bajarse del coche. Sobrevivo, respondí, con la poca dignidad que me quedaba. Ella rió. Bueno, dicen que el campo rejuvenece, disfrute del aire puro. Luego arrancó el motor y se fue, levantando una nube de polvo. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. No solo había perdido mi hogar, había perdido a mi hijo, y al hombre que sin saberlo me había dejado sola en la peor batalla de mi vida. Esa noche encendí una vela, y recé por primera vez en mucho tiempo. Pedí fuerza para no rendirme. No sabía entonces que aquel lugar, esa cabaña que tanto despreciaba, guardaba un secreto que cambiaría todo lo que yo creía saber sobre mi esposo, y sobre mí misma. Los primeros días en la cabaña fueron un castigo. El frío se colaba por cada rendija, y el silencio de la montaña era tan denso que dolía. Encendía velas para tener un poco de luz, y hervía agua en una vieja olla oxidada que encontré en el baúl. Las noches eran peores. El viento golpeaba las paredes y parecía reírse de mí, recordándome lo que había perdido. Me repetía una y otra vez que todo era temporal, que quizá Javier vendría a buscarme cuando entendiera la injusticia que se había cometido. Pero los días pasaban,
y lo único que llegaba era la soledad. Los vecinos del pueblo, a varios kilómetros apenas me conocían, y los pocos que me veían en la tienda me miraban con lástima. Yo, que había sido una mujer activa, profesora, madre dedicada, me veía ahora recogiendo leña y cargando cubos de agua desde un pozo helado. Una tarde, mientras intentaba reparar una ventana con tablas viejas, el teléfono sonó. Era mi hermana Julia. «Carmen, ¿es verdad lo que dice Laura?», preguntó sin saludar. «¿Qué dice ahora? Que te alteraste en la lectura del testamento, que insultaste al notario y que intentaste romper los papeles». Sentí un nudo en la garganta. «Eso es mentira, Julia. No grité, no toqué nada, solo me quedé sentada sin poder creer lo que escuchaba». Del otro lado, hubo un silencio incómodo. Ella parecía tan convincente. «Carmen», decía, que temía por su seguridad. «¿Seguridad?», reí, sin alegría. «Lo único que hice fue llorar. No sé qué pensar», respondió mi hermana con voz distante. «Quizá deberías descansar un tiempo, aclararte la cabeza». Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando. Laura no solo me había quitado mi casa, ahora me estaba quitando mi reputación, mi dignidad. Poco a poco, entendí que nadie vendría a rescatarme. Tenía que aprender a sobrevivir sola. Los días se convirtieron en semanas. Mi rutina era simple: encender fuego, buscar agua, preparar algo de sopa con las pocas verduras que cultivaba detrás de la cabaña. Pero, cada noche, cuando el silencio se hacía demasiado largo, miraba el retrato de Ernesto y le hablaba. «¿Por qué hiciste esto?», susurraba. «¿Por qué me dejaste a merced de tu nuera?». Ninguna respuesta, solo el crujido del techo viejo. Una mañana, mientras limpiaba el suelo, escuché un sonido hueco bajo las tablas. Golpeé ligeramente con la escoba, y una de las maderas se movió. Debajo, había una cavidad pequeña, y dentro, algo brillante, una llave metálica, antigua, con grabados extraños. La tomé entre mis dedos, sorprendida. Recordé que Ernesto siempre llevaba una llave similar en su llavero, una que decía que abría algo del pasado. La guardé en el bolsillo sin darle mucha importancia, pero por alguna razón, no pude dejar de pensar en ella el resto del día. Esa noche soñé con Ernesto. Estábamos en el porche de la casa vieja. Él me sonreía y decía: «Nada es lo que parece, Carmen». Me desperté con el corazón acelerado. Encendí una vela y bajé al sótano, un lugar que apenas había explorado. El aire olía a humedad, y el suelo estaba cubierto de polvo. Apunté la luz de la vela hacia la pared del fondo, y vi algo metálico sobresaliendo de entre los ladrillos. Me acerqué. Era una pequeña puerta oxidada, con una cerradura. Mi respiración se detuvo. Saqué la llave del bolsillo, y encajó perfectamente. Giré lentamente, y el sonido del mecanismo me heló la sangre. La puerta se abrió con un chirrido y dejó ver un compartimento estrecho. Dentro, una caja metálica y un sobre de color sepia, cerrado con un sello. Sobre el sobre, en una caligrafía inconfundible, estaba escrito mi nombre: «Para Carmen, cuando todo parezca perdido». Subí corriendo las escaleras con el sobre en las manos. Mis dedos temblaban tanto que tardé varios minutos en romper el sello. Dentro había una carta. La voz de Ernesto parecía salir de esas palabras. «Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que la vida te ha llevado a la cabaña, y que Laura ha mostrado su verdadera naturaleza. No te sientas derrotada. Todo lo que hice fue para protegerte. La casa, el dinero, todo eso era vulnerable. Pero esta tierra, la cabaña, guarda un valor que pocos conocen. En el suelo que pisas hay un legado que puede devolverte la independencia que crees perdida». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Continué leyendo. «Encontrarás más respuestas en la caja de metal. No compartas esta información con nadie hasta entender su alcance. Confía solo en el ingeniero Mateo Rivas, él sabrá qué hacer». Abrí la caja con manos temblorosas. Dentro había varios documentos, mapas y un sello del Ministerio de Energía y Minas. Uno de los papeles tenía la firma de Ernesto. Decía: «Derechos de explotación mineral, propiedad, Carmen Salas». Sentí que el mundo se detenía. Ernesto había dejado para mí algo mucho más valioso que dinero, algo que Laura jamás podría reclamar. Me eché a llorar sobre la mesa, no por tristeza, sino por una mezcla de alivio, amor y asombro. Mi esposo no me había abandonado, me había protegido, de la única manera que podía. Afuera la noche seguía envolviendo la montaña, pero dentro de mí una pequeña luz volvió a encenderse. Por primera vez desde su muerte, sentí esperanza. No sabía aún lo que iba a descubrir, ni hasta dónde llegaría esa llave del destino. Solo sabía que, desde ese instante, mi historia ya no sería la de una mujer derrotada, sino la de alguien dispuesta a recuperar su vida, cueste lo que cueste. Al amanecer, apenas había dormido. La carta de Ernesto no salía de mi cabeza. Sus palabras resonaban como un eco, empujándome a hacer algo que no terminaba de entender.
Bajé de nuevo al sótano, con una linterna que compré el día anterior en el pueblo, y decidí revisar todo con calma. Entre los papeles de la caja encontré planos, sellos oficiales y lo que parecía un mapa topográfico de la zona. Había anotaciones con la letra de Ernesto. Veins de cuarzo. Muestra prometedora. Seguir con las excavaciones discretas. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué había estado haciendo mi esposo sin que yo lo supiera? Pasé toda la mañana limpiando y ordenando los documentos. Cada línea me revelaba algo más. El terreno de la cabaña, ese pedazo de tierra olvidado, tenía derechos de extracción mineral registrados a mi nombre. El valor podía ser enorme, y de alguna manera, Ernesto había mantenido todo en secreto. Comprendí entonces por qué la cabaña nunca había sido vendida, por qué él insistía en conservarla aunque se estuviera cayendo a pedazos. Necesitaba respuestas, y solo un nombre me venía a la mente: Mateo Rivas, el ingeniero que mi esposo mencionaba en la carta. Lo busqué en el pueblo, y una vecina me indicó que vivía a las afueras, en una casa modesta junto a un taller. Cuando llegué, un hombre de cabello gris y manos curtidas salió a recibirme. ¿La señora Salas?, preguntó sorprendido. Soy Carmen, la viuda de Ernesto. Su expresión cambió y una sombra de tristeza cruzó su rostro. Lo siento mucho, era un buen hombre. Siempre hablaba de usted con respeto. Saqué los papeles de mi bolso. Encontré esto en la cabaña, y su nombre está en la carta que me dejó. Los tomó con cuidado, y sus ojos se iluminaron mientras los examinaba. Durante varios minutos no dijo nada. Finalmente levantó la vista. Señora, ¿sabe lo que tiene aquí? No, respondí conteniendo la respiración. Esto es una mina. Bueno, o lo que puede convertirse en una. Me quedé en silencio. Su esposo y yo descubrimos hace años un filón importante de cuarzo y posiblemente turmalina bajo este terreno. Pero él quería mantenerlo en secreto hasta estar seguro de su valor. ¿Y lo está? Mateo asintió con una mezcla de respeto y asombro. Más de lo que imagina. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando la llave oxidada sobre la mesa, sabiendo que me había abierto más que una puerta. Me había abierto un destino nuevo. Pensé en Laura, en su sonrisa soberbia, en cómo se había burlado de mí. No sentí odio, sentí algo más profundo, determinación. Si Ernesto había confiado en mí, no podía fallarle. Pasaron algunos días hasta que Mateo regresó con su equipo. Traía un pequeño maletín lleno de instrumentos y comenzó a tomar muestras de tierra, a medir, a excavar en los bordes del terreno. Lo observaba trabajar, fascinada. Aquí hay algo grande, Carmen, dijo un mediodía, mientras limpiaba el polvo de una piedra brillante. Si los resultados del laboratorio confirman lo que sospecho, podría estar sentada sobre una fortuna. Sonreí sin decir nada. Por primera vez en meses, no sentía miedo del futuro. Mientras tanto, en la ciudad, los rumores sobre Laura y Javier empezaban a llegar hasta el pueblo. Una vecina del supermercado me contó que los había visto salir de una joyería con bolsas llenas, y que Laura se jactaba de sus nuevos negocios. Otro día, el cartero me dijo que el banco los visitaba con frecuencia, demasiada frecuencia. No era difícil imaginar lo que estaba ocurriendo. Estaban gastando el dinero como si fuera infinito. Una tarde, sonó mi teléfono. Era Javier. «Mamá, ¿cómo estás?», preguntó con una voz forzada, casi culpable. «Bien, hijo. Vivo en la cabaña que ustedes me dejaron». Se hizo un silencio largo. «Escucha, Laura está pensando en vender la casa». «¿Así?», dije, sin sorpresa. Pensé que la amaba tanto. «Solo, necesitamos liquidez». «¿Liquidez?», reí con amargura. Tal vez si hubieran aprendido a valorar lo que tienen, no la necesitarían. Él no respondió. Solo dijo un «te llamaré luego», y colgó. No lo volví a escuchar en semanas. Mateo regresó con los resultados del laboratorio. Traía una carpeta gruesa y un brillo de entusiasmo en los ojos. «Confirmado», dijo apenas cruzó la puerta. «Su terreno contiene depósitos de cuarzo y turmalina de alta calidad». Me quedé sin palabras. ¿Y eso cuánto vale? Depende de la extensión exacta, pero podría superar los 10 millones de euros, quizás más. La cifra resonó en mi cabeza como un trueno. 10 millones. Y Laura me había echado para quedarse con 5. Nos sentamos frente al fuego, mientras Mateo me explicaba opciones legales, licencias, contratos con empresas. Escuchaba en silencio, absorbiendo cada detalle. No quería precipitarme. Sabía que debía actuar con inteligencia, no con venganza. Cuando él se fue, abrí de nuevo la carta de Ernesto y la leí bajo la luz temblorosa de una vela. «Quise que aprendieras, Carmen, que el valor no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de descubrir por nosotros mismos». Lloré en silencio, pero esta vez no de tristeza, sino de gratitud. Aquel hombre, incluso desde la tumba, seguía guiándome. Pasaron los meses, y la cabaña ya no era el símbolo de mi derrota. La arreglé poco a poco, cambié las ventanas, pinté las paredes, cultivé flores en la entrada.
De día era una mujer tranquila, pero de noche planeaba. Sabía que llegaría el momento de mirar a mi nuera a los ojos y mostrarle que no todos los tesoros se miden en dinero. El invierno comenzó a desvanecerse, y con la primavera llegó algo nuevo en mí, una calma poderosa. No necesitaba demostrar nada, pero sí quería recuperar el control de mi vida. Y sin saberlo, Laura me estaba preparando el escenario perfecto, porque su caída ya había empezado, y yo desde mi cabaña vieja, sería la única testigo de su propio derrumbe. 6 meses después de aquel descubrimiento, mi vida había cambiado por completo, aunque nadie lo sospechaba. Desde fuera, seguía pareciendo la viuda pobre que vivía en una cabaña olvidada, pero en realidad, había firmado un contrato confidencial con una empresa suiza. Vendí una parte de los derechos minerales y mantuve el resto como reserva. Tenía suficiente dinero para vivir tranquila el resto de mis días, pero decidí no mover un solo euro. Era mejor esperar. Mientras tanto, en la ciudad, los rumores sobre Laura se hacían más fuertes. Había vendido un coche, cancelado un viaje y empezado a visitar el banco con frecuencia. Una vecina que trabajaba en una oficina me contó que Laura estaba solicitando préstamos, usando como garantía la Casa de Madrid. Me limité a escuchar, sin comentar nada. Sabía que la vida se encargaría de mostrarle sus lecciones, como había hecho conmigo. Una tarde de abril, sonó el teléfono. «Mamá», era Javier. «Laura necesita hablar contigo. Es importante». Su voz sonaba nerviosa. «Dile que puede venir cuando quiera», contesté, serena, y colgué. Al día siguiente, vi un coche detenerse frente a la cabaña. Ya no era el vehículo nuevo de antes, era uno modesto, alquilado quizá. Laura bajó lentamente, con la mirada cansada. Su rostro estaba demacrado, sus manos temblaban. «Hola, suegra», dijo, con una sonrisa débil. «Hola, Laura. ¿A qué debo el honor?» «Necesito su ayuda», dijo casi en un susurro. «Estoy en problemas». No le respondí de inmediato, la observé mientras se sentaba frente a mí, intentando mantener la compostura. «Perdí casi todo», continuó. «Invertimos mal, los bancos no quieren refinanciar. Javier está desesperado». «Vaya», dije con calma. «¿Y por qué crees que yo puedo ayudarte?» «Porque usted siempre fue más sensata que nosotros». «¿Ah, sí?», sonreí apenas. «No recuerdo que pensaras eso cuando me echaste de mi casa». Bajó la cabeza avergonzada. «Sé que me equivoqué, pero no tengo a nadie más». Hubo un silencio largo, solo roto por el viento que movía las ramas afuera. «¿Cuánto necesitas?», pregunté finalmente. 500.000 euros. Casi me reí, no por burla, sino por ironía. El destino tenía un sentido del humor muy particular. «Podría ayudarte», dije despacio, «pero no gratis». Levantó la cabeza de golpe. «Lo que quieras, suegra. Haré lo que me pida». «Muy bien», respondí. «Te prestaré el dinero, pero con condiciones claras». Se enderezó expectante. «Primero, lo devolverás en un plazo de 10 años, con un interés simbólico del 5%. Asintió rápido. «Segundo, cada sábado vendrás aquí a esta cabaña, a trabajar conmigo. Limpiarás, cocinarás, ayudarás en el jardín, sin quejarte». La expresión en su rostro cambió ligeramente, pero siguió asintiendo. «Y tercero», me incliné hacia ella, «escribirás una carta pública de disculpa por todo el daño que me hiciste, y la leerás frente a toda la familia en la próxima Navidad». Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Una carta?». «Sí, una carta. La leerás completa, sin lágrimas falsas ni excusas». Tragó saliva en silencio. «¿Aceptas o no?». Pasaron unos segundos que parecieron eternos. «Acepto», dijo finalmente, con un hilo de voz. Firmamos un acuerdo privado, con mi abogado de Segovia como testigo. Cuando le transferí el dinero, vi una mezcla de alivio y vergüenza en su rostro. Yo, en cambio, sentí una calma profunda. No porque me vengara, sino porque había recuperado el control de mi vida. El primer sábado llegó puntual. Laura se presentó con ropa sencilla, el cabello recogido, sin maquillaje. «¿Qué quiere que haga?», preguntó con humildad. «Ayúdame con el cobertizo del fondo». Durante horas movimos cajas, limpiamos herramientas y ordenamos maderas. No habló mucho, pero sus gestos eran diferentes, menos altivos, más humanos. Al final del día, mientras servía té en el porche, me dijo: «Nunca pensé que sería capaz de hacer esto». «¿De trabajar?», pregunté, de mirarla a los ojos sin sentir vergüenza. «Eso se llama aprender», respondí suavemente. Los fines de semana se convirtieron en rutina. Laura llegaba cada sábado, trabajaba, comía conmigo, a veces me contaba cosas de Javier. Al principio eran frases sueltas, pero poco a poco se abría más. Una tarde, mientras limpiábamos el jardín, se detuvo y dijo: «¿Cree que alguna vez podrá perdonarme?». Dejé el rastrillo y la miré. El perdón no se pide con palabras, Laura, se demuestra con actos. Pasaron los meses. En otoño, cuando las hojas empezaron a caer, la vi diferente, más delgada, más tranquila, con una luz nueva en la mirada.
Una tarde, mientras bebíamos café, me confesó: estoy preparando la carta. No es fácil recordar todo lo que hice. No tiene que ser fácil, dije, solo tiene que ser sincera. Llegó diciembre, y con él la cena familiar de Navidad. Toda la familia estaba allí, incluso los que me habían dado la espalda después de las mentiras de Laura. Ella se levantó, con las manos temblorosas, y desplegó la hoja que llevaba preparada. Su voz se quebraba mientras leía. Durante mucho tiempo creí que la riqueza me daba valor, pero lo único que me dio fue soberbia. Hoy entiendo que la verdadera pobreza no está en no tener dinero, sino en perder el corazón. A mi suegra Carmen le debo una disculpa, y más aún, una lección de vida. El silencio que siguió fue absoluto. Yo no dije nada. Solo me levanté, la abracé despacio y le susurré: ahora sí, Laura, empieza de nuevo. Esa noche, al volver a la cabaña, me senté frente al fuego con una sensación de paz que hacía años no sentía. Ernesto, pensé, lo hicimos bien, y aunque él ya no estaba, sentí que su presencia me sonreía desde algún lugar. La justicia había llegado, sin gritos, sin venganzas, solo con tiempo, paciencia y dignidad. La vida volvió a su calma después de aquella Navidad. Laura siguió viniendo cada sábado, aunque ya no lo hacía por obligación, sino por costumbre. Ayudaba con las flores, preparaba el almuerzo y se quedaba charlando conmigo en el porche, mirando cómo el sol se escondía detrás de las montañas. A veces llegaba también Javier, más callado, más maduro, parecía avergonzado de todo lo que había permitido. Yo no los juzgaba. El tiempo se encargó de hacerlo por mí. Pasaron 3 años. Durante ese tiempo, el acuerdo con la empresa suiza prosperó, y mi cuenta bancaria creció sin que nadie lo supiera. Decidí vender una parte de mis derechos minerales por 14 millones de euros, pero mantuve una parte para recibir regalías anuales. Nunca cambié mi estilo de vida. Seguí viviendo en la cabaña, aunque la transformé. Instalé luz, agua, calefacción y una pequeña biblioteca. Por fuera seguía pareciendo humilde, pero por dentro se había convertido en mi refugio. Cada rincón me recordaba que la fuerza no nace del dinero, sino de la dignidad de resistir. Un día de primavera, Laura llegó más temprano que de costumbre. Traía una caja en las manos. «Es para usted, Carmen», dijo, sonriendo con timidez. La abrí. Dentro había una foto enmarcada. Las 3 generaciones de nuestra familia, tomada años atrás en la casa de Madrid. «Quería devolverle algo que le pertenece», murmuró. «Esta foto siempre fue suya». La miré y sentí un nudo en la garganta. «Gracias, hija», dije por primera vez usando esa palabra. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Nunca imaginé que usted pudiera perdonarme». «No te perdoné de un día para otro», respondí. «Aprendí a entender que todos tropezamos. Lo importante es cómo nos levantamos». En el verano de ese mismo año, decidí dar el paso final. Compré una casa en las colinas de Salamanca, con vista al valle y a los almendros en flor. Cuando Laura y Javier llegaron un sábado y encontraron la cabaña vacía, hallaron una nota sobre la mesa: «Vengan a verme a mi nueva casa. Ha llegado el momento de que conozcan toda la verdad». Horas después llegaron sorprendidos. Al ver la casa, Laura se llevó las manos a la boca. «Madre mía, ¿qué es todo esto?». «Mi hogar», respondí sonriendo. «El verdadero». Los invité a pasar. La cocina olía a pan recién hecho, y la luz entraba por los ventanales amplios. Laura me miraba sin comprender. «¿Cómo lo hizo?». «¿Recuerdas la cabaña que despreciabas?», dije con calma. «Resulta que debajo de esa tierra había una fortuna. Tu suegro lo sabía. Me lo dejó como prueba para ver si yo encontraba el valor de luchar». Laura se quedó inmóvil. Entonces él sabía que el dinero sin sabiduría se desvanece, y que la humildad, aunque duela, enseña más que cualquier herencia. Se hizo un largo silencio. Javier me miró con orgullo. «Papá tenía razón, mamá. Siempre confió en ti». Asentí conteniendo las lágrimas. «Sí, y también sabía que algún día entenderíais su lección». Laura se acercó despacio. «Gracias por no habernos dejado caer del todo». «No me lo agradezcas a mí», dije tomando su mano. «Agradéceselo a la vida, que siempre da segundas oportunidades». Los años siguientes fueron tranquilos. Laura y Javier reconstruyeron su matrimonio y abrieron un pequeño despacho jurídico en Segovia, ayudando a familias endeudadas. Decían que era su forma de devolver lo aprendido. Yo, por mi parte, me dediqué a escribir mis recuerdos y a cuidar mi jardín. A veces me visitaban los vecinos del valle, buscando consejo, y me llamaban la señora de la cabaña dorada. Nadie sabía toda la historia, y yo prefería así. El verdadero tesoro nunca fueron los minerales ni los millones. Fue la serenidad de saber quién era, y la certeza de que había sobrevivido a lo que un día creí mi final. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las montañas, recibí una llamada. Era Laura. «Solo quería decirle buena noche, Carmen. Y gracias por haber creído que todavía había algo bueno en mí». Sonreí, mirando el cielo teñido de naranja. «Siempre lo supe, hija.
Solo necesitabas recordar quién eras. Apagué la lámpara y me quedé en silencio, escuchando el viento suave. Pensé en Ernesto, en todo lo que había pasado, y entendí que la justicia no siempre llega con ruido. A veces llega con un suspiro, con un gesto de reconciliación, con una carta leída entre lágrimas. Y comprendí también que aunque había perdido una casa, había ganado un hogar. Había perdido una familia rota, pero recuperado algo mucho más grande: la paz. Queridos oyentes, si esta historia llegó a tu corazón, recuerda esto: la vida siempre encuentra la manera de devolvernos lo que merecemos, aunque a veces nos lo entregue envuelto en dolor. No dejes que el rencor te quite la oportunidad de sanar, porque incluso los finales más duros pueden esconder un comienzo nuevo. Y ahora cuéntame tú, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Crees que el dinero puede destruir una familia, o simplemente revela quiénes somos en realidad? Te leo en los comentarios, y como siempre responderé con cariño a cada uno. No olvides suscribirte a Historia Diaria Relatos de Reddit, para no perderte las próximas historias de vida, de justicia y de esperanza, porque cada día, en algún lugar, alguien descubre que las segundas oportunidades existen.